El millonario CEO se vio obligado a casarse con su asistente para cerrar un acuerdo comercial crucial, pero nunca anticipó ser cautivado por su encanto. Las torres ventanas de vidrio de la oficina de Javier Castillo ofrecían una vista panorámica del horizonte irregular de Seattle, pero en ese momento, su enfoque estaba lejos de la impresionante vista. Sus penetrantes ojos verdes estaban pegados a la pila de papeles legales que tenía delante. Su mandíbula se apretó más con cada sílaba que pronunciaba su abogado. «Esto es ridículo», se desató Javier, apartando los documentos. Su tono era nítido, mezclado de incredulidad e irritación. «¿Estás sugiriendo que para sellar la fusión Castillo-Díaz, tengo que estar casado?» Miguel González, su abogado siempre tranquilo, ajustó sus gafas y asintió. Él cree que un CEO casado refleja dedicación y confiabilidad. Características que valora en un aliado de negocios. Javier dejó escapar una sonrisa seca y sin humor, sacudido la cabeza. Así que mi habilidad para dirigir un imperio multimillonario significa nada menos que tenga un anillo en el dedo. Esa es la basura más anticuada que he escuchado. Obsoleto o no, él es el guardián de este acuerdo. Y ambos sabemos que cerrar esta fusión es vital para el futuro de la compañía. Javier exhaló lentamente, sus dedos batidos contra el escritorio de roble. Su mirada se fijó en Emilia Herrera, su asistente ejecutiva de 6 años. Ella había estado tomando notas en silencio, como siempre, su cara una máscara de compostura. A diferencia de la mayoría, que se encogió bajo su mirada feroz, Emilia se encontró con sus ojos, su mirada avellana inmóvil. Javier se inclinó en su silla, evaluándola. Era capaz, de agudo ingenio, lo más importante, sin apego. Una idea despertó un sentido salvaje, pero extrañamente sensato. Se sentó, las manos juntas, y la miró fijamente. «No estás casada, ¿verdad, Emilia?» Parpadeó, momentáneamente asustada por la repentina pregunta. «No. ¿Por qué?» Una sonrisa lenta y astuta se deslizó por la cara de Javier. «¿Casarme entonces?» Un silencio atónito cubrió la oficina. Miguel casi manoseó su pluma. Los ojos de Emilia se abrieron. «Casarme», repitió Javier, con voz muy seria. «Es una trampa sencilla. Un contrato. Nos casamos, Díaz se apacigua, el trato sigue adelante, y después de un año, nos separamos. No hay desorden». Emilia dejó escapar una risa sorprendida, sacudida de la cabeza con incredulidad. «No puede ser real. ¿Parezco que estoy bromeando?» Su estómago se atorniló. A los 34, Javier Castillo estaba tan decidido como siempre. Emilia se puso a cuadros, respirando profundamente. «Javier, trabajo para ti. Esto es una locura. No puedes proponerle matrimonio a tu asistente por un trato de negocios». Javier se inclinó más cerca, su intensa mirada implacable. «¿Por qué no? Es un intercambio justo. Obtengo lo que necesito», y a cambio se detuvo, sopesando su próximo movimiento. «Voy a pagar las deudas médicas de tu padre». Emilia se quedó sin aliento. La habitación parecía encogerse, el aire se engrosó. Ella se puso las manos en los puños, estabilizándose. «Eso no es justo». «No soy justo», dijo Javier suavemente. «Lo sabes». Las cuentas del hospital de su padre se habían acumulado durante meses, una carga implacable sin importar cuántos turnos extra ella hiciera a los 29. Javier debe haber sentido su vacilación, porque él continuó. «Es un acuerdo de negocios que funciona para los dos». Emilia se mordió el labio, sus pensamientos se apresuraron. Todo instinto racional le gritaba que dijera que no, pero luego se imaginó la cara cansada de su padre, la tensión en su voz cada vez que decía que odiaba ser una carga. ¿Esto era realmente tan diferente de los sacrificios que ya había hecho por su familia? Exhalaba agudamente. Y habría reglas. Javier sonrió débilmente, sintiendo el triunfo. Naturalmente. Mantén tu trabajo, tu autonomía. Sin exigencias físicas, sin equipaje emocional. Solo un matrimonio de papel. El pulso de Emilia le golpeó en los oídos. Esto fue una locura. Su corazón latió mientras estudiaba a Javier, el hombre que había sido su jefe durante 6 años. El hombre que siempre había visto como intocable, impulsado y leguas más allá de su alcance.
y ahora él le estaba pidiendo que se casara con él. Ella respiró profundamente. 1 año, ella dijo firmemente. Eso es todo. Javier asintió. 1 año. Nosotros lo mantenemos en silencio, ella agregó. No hay prensa innecesaria. No quiero que mi vida se convierta en un rumor de una empresa. Eso se puede manejar. Ella vaciló, luego continuó, y no hubo intimidad. Los labios de Javier se contrajeron hacia arriba. Notado. Miguel, en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. Si ustedes dos están realmente considerando esto, tendré que redactar el acuerdo de inmediato. Emilia sintió un extraño pesadez en su pecho. Ella acaba de aceptar algo que desafía a toda lógica que poseía. Pero en el fondo, una voz tranquila murmuró, no tenías otra opción, ¿verdad? Javier se paró, ajustando sus botones de manguitos con su equilibrio habitual. Entonces se estableció. Emilia observó mientras él le extendía la mano hacia ella, esperando que ella sellara el trato. Sus dedos temblaron ligeramente mientras ella colocaba su mano en el suyo. En el instante en que se tocaron, una sacudida la atravesó. Ella lo rechazó. Esto no era real. Esto era un negocio. Mientras lo sacudían, los ojos de Javier se oscurecieron con algo insondable. Esto cambiará todo, dijo suavemente. Emilia tragó con fuerza, ya sintiendo que tenía razón. La boda fue rápida, eficiente y despojada de cualquier romance, tal como Javier había planeado. El caso se llevó a cabo en un tribunal privado de Seattle, con la presencia de Miguel, un juez y un par de testigos. Todo el asunto terminó en menos de 20 minutos. Sin ceremonia lujosa, sin vestido blanco fluido, sin votos sinceros, solo firmas en un pacto legal vinculante. Emilia estaba frente a Javier en un modesto vestido gris, su corazón batido mientras recitaba Ido, en una voz que le parecía extraña. Javier, con un tono bajo y seguro, se puso de acuerdo, como si estuviera finalizando una transacción en vez de prometer un vínculo de por vida. Un beso fugaz, apenas un toque de labios, desprendido y frígido, y así, a los 29, se convirtió en la señora Castillo. Pero el secreto se desató rápidamente. Alguien había avisado a la prensa, y en cuestión de horas, Internet estalló con la bomba. El CEO multimillonario Javier Castillo se casa en secreto con su asistente. ¿Un cuento de hadas de la oficina o una astuta captura de la riqueza? Los titulares fueron despiadados. El mundo no vio a una hija en apuros desesperada por borrar las deudas médicas de su padre. Vieron a un nadie que se había enriquecido de la noche a la mañana. Los comentarios en línea se profundizan, tiene que estar embarazada. De lo contrario, un tipo como él no se casará con su asistente. Le atrapó por su dinero. Un movimiento clásico. Disfruta mientras dure, cariño. Te dejará una vez que haya terminado. Pero cuando ella vio la misma decepción en los ojos de su padre, la mirada que había pasado años tratando de borrar algo dentro de ella se rompió. Javier, de 34 años, se mantuvo tranquilo. Si pierdes energía preocupándote por las opiniones, nunca llegarás a ninguna parte, le dijo una noche, echándose frescamente un vaso de bourbon. Emilia quería gritar. Por supuesto que no le importaba que él fuera Javier Castillo, poderoso e impermeable, pero ella era la que estaba siendo disecada. Juzgada y destrozada por el mundo, ella era la que se perdía a sí misma en esta farsa de matrimonio, y lo peor de todo, él no parecía darse cuenta en el momento en que se instalaron en el elegante ático de Javier en Seattle. La realidad se estrelló en ella como una ola marea. El espacio era moderno, prístino y estéril, muy parecido a él. Las ventanas de piso a techo enmarcaban una vista deslumbrante del Puget Sound, pero el interior se sentía sofocante. Javier rara vez estaba en casa, y cuando lo hacía, la trataba como un fantasma, hablando solo cuando era necesario, sus respuestas cortas e impersonales. Pero lo hizo imposible. El punto de ruptura llegó una noche en la sede de Castillo Industries. Emilia estaba sentada en una reunión de la junta directiva, garabateando tranquilamente notas como de costumbre, cuando un alto ejecutivo, un hombre de pelo gris con una sonrisa complaciente, se acercó a ella. Castillo, se deslizó, extendiendo su nuevo título con burla. ¿Cómo se siente saltar de humilde asistente a esposa de multimillonario en un abrir y cerrar de ojos? Miró a Javier, esperando un poco de apoyo, pero apenas levantó los ojos de su tableta.
Eso fue todo. Emilia se enderezó en su asiento, su voz fría pero firme. No lo llamaría una mejora, dijo de manera uniforme. Todavía dedico las mismas horas, el mismo esfuerzo. El único cambio es que ahora trato con la gente asumiendo que tropecé en esto en lugar de ganarme. La sala se calmó. El ejecutivo se movió incómodamente, tosiendo en su puño. Javier finalmente levantó la vista, un destello fugaz de algo ilegible en su mirada. Pero Emilia no había terminado. Se volvió hacia él, cortando su tono. Y si mi presencia aquí es solo alimento para comentarios burlones y chismes, tal vez no debería molestarme en aparecer. Durante el resto de la noche, Javier no le dijo una palabra. Pero a la mañana siguiente, ese mismo ejecutivo le entregó una dura disculpa, no solo a ella, sino ante toda la junta. Emilia sabía quién lo había orquestado. Y por primera vez desde su matrimonio, se preguntó si Javier Castillo podría no ser tan desprendido como lo había dejado ver. Una semana después, Emilia sufrió una fuerte fiebre. Apenas se agitaba por la puerta del ático antes de que sus piernas se doblaran, lo que la envió a chocarse contra el sofá. Su cabeza palpitaba, su cuerpo se deslizaba por el sudor frío. Se sentía mal todo el día pero con energía, como siempre entre su carga de trabajo en Castillo Industries y el implacable resplandor de los medios, no se había permitido un momento de descanso. Ahora su cuerpo lo exigía. No estaba segura de cuánto tiempo se quedó inconsciente, pero en algún momento, una mano firme le presionó la frente. Una voz profunda y familiar murmuró, «Maldita sea, Emilia». Sus ojos se abrieron, y por un segundo, vio la cara de Javier por encima de ella, con sus cejas entrelazadas por una rara preocupación. Ella debe haber estado soñando con Javier Castillo, el hombre que vio su matrimonio como una entrada en el libro de contabilidad. No podía estar arrodillado a su lado, con la preocupación grabada en sus rasgos. Pero el calor de una manta que se asentó sobre ella, la humedad fría de una tela contra su piel, eso no era ilusión. Se levantó de nuevo en medio de la noche, su fiebre disminuyendo, para encontrar a Javier sentado en el borde del sofá, con la cabeza apoyada en su mano, mirándola. Su voz raspó, ¿te quedaste? Después de un largo golpe, murmuró, vuelve a dormir, Emilia. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lo suficientemente segura como para obedecer. Una semana después, Emilia se encontró en una gala extravagante en Seattle, mezclada con la élite de la ciudad. Llevaba un elegante vestido de esmeralda que Javier había elegido. Un raro gesto que la sorprendió. Estos eventos eran los menos favoritos de ella, un desfile de sonrisas enlucidas, risas huecas y susurros velados por flautas de champán que sonaron. Pero había aprendido a soportarlo. Ser la señora Castillo significaba jugar el papel, le gustara o no. Lo que no había negociado era el foco de atención no deseado. Se volvió hacia Nicolás Bravo, un inversionista apuesto conocido por su encanto y tácticas de muerte. Sus ojos grises la rodeaban, su sonrisa casual pero punzante. Eres aún más llamativa de cerca, dijo, acercándose. Confiaré, cuando escuché que Javier se casó, pensé que era pura estrategia. Pero al verte ahora, inclinó la cabeza, evaluándola. Ya entiendo por qué quería guardarte para sí. La mandíbula de Emilia se apretó. Había manejado a hombres como él antes de que alguien la considerara nada más que un premio decorativo. Gracias por la adulación, respondió el hada, pero dudo que mi marido apreciara esta charla. Nicolás rió, sin alarmarse. ¿Tu marido? Me parece que estás solo. En ese momento, una mano firme se apretó alrededor de la cintura de Emilia, tirándola de la espalda contra un marco sólido y familiar. No por ella, la voz de Javier se cortó, aguda y frígida. La sonrisa de Nicolás vaciló. Oh, Javier. No te vi allí. El agarre de Javier se apretó brevemente, su tono fue constante pero marcado por la amenaza. Te vi muy bien. Un tenso silencio se interpuso entre ellos. El pulso de Emilia se aceleró no por miedo, sino por la comprensión de que, por primera vez, Javier no era indiferente. Estaba furioso, protector, incluso posesivo. Sin decir otra palabra, le tomó la mano y la guió fuera del salón de baile. Cuando llegaron al coche, Emilia finalmente habló. Javier, ¿qué era eso? Él no se encontró con sus ojos, aflojar su corbata con un tirón afilado, su mandíbula rígida.
Él estaba golpeándote. Ella cruzó sus brazos. ¿Y qué? Esto es solo un matrimonio contractual, ¿recuerdas? ¿Por qué debería molestarte? Javier se quedó en silencio, sin ofrecer ninguna respuesta porque no tenía ninguna. Y eso lo inquietaba más de lo que admitía. Los días pasaban, pero la tensión entre ellos no se aliviaba, se intensificaba. Javier se retiraba más, ahogándose en el trabajo, evitando cualquier intercambio innecesario con ella. Emilia debería haber estado agradecida. Era más fácil cuando él estaba distante y distante. Pero no lo estaba. Ella estaba viva. Esa ira finalmente estalló una noche cuando ella lo acorralaba en su oficina. Tú me has estado evitando, ella me acusó, los brazos bien doblados. Javier apenas levantó la vista de sus archivos. He sido inundado. Su risa era aguda, amarga. ¿Eso es todo? Su pluma se congeló a mitad de golpe. Lentamente, levantó sus ojos hacia la suya, con cautela. Cuidado, Emilia, advirtió humildemente. ¿Por qué? Ella disparó, acercándose, negándose a ceder. ¿Me vas a despedir? Oh, espera, no puedes. Soy tu esposa. Algo parpadeó en su expresión oscura y desprotegida. Empujó su silla hacia atrás y se paró abruptamente, cerrando el espacio entre ellos. ¿Quieres que actúe como tu marido, Emilia? Porque no creo que lo manejarías si lo hiciera. Su aliento se le atascó en la garganta. Pruébame. Y luego la besó. No suavemente, no tentativamente. Fue un choque feroz, urgente, abrumador de todo lo que habían estado resistiendo desde esa primera firma. Las manos de Emilia se enroscaron en su camisa, su cuerpo se fusionó contra el suyo, cada nervio se desparramó vivo. Pero tan rápido como se encendió, Javier se rompió. Su respiración era agitada, sus manos todavía agarrando su cintura. Entonces, como si se despertara, dio un paso atrás, su rostro cerrado. Esto fue un error, dijo, su voz plana y vacía. Emilia sintió algo fracturándose dentro de ella. Antes de que ella pudiera responder, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola, aturdida, y dolorosamente consciente de lo profundamente que este matrimonio había cambiado su mundo. Por primera vez, Emilia se paró junto a su maleta, sus dedos temblando mientras la cerraba. El ático estaba quieto, el único sonido era el débil zumbido de la ciudad más allá de las ventanas. Un beso imprudente, estúpido, había cambiado todo. Javier lo había calificado de error, y eso fue suficiente para romper su resolución. Ella había pasado semanas y meses convenciéndose de que podía navegar este arreglo, coexistir bajo su techo, y fingir que todo era solo negocios. Pero la verdad golpeó duramente, se había enamorado de él. Se quedó más tiempo y solo se rompió más. Ella inhala profundamente y levantó su bolsa, su corazón martilló mientras se movía hacia la puerta. No esperaba que Javier estuviera allí, pero cuando dio la vuelta a la esquina, lo encontró junto a la ventana de la sala de estar, con un vaso de bourbon en la mano, mirando las luces parpadeantes de Seattle. No se dio la vuelta cuando habló. Me voy. Silencio. Luego, lentamente, se enfrentó a ella, su expresión ilegible. ¿Por qué? Ella tragó con fuerza. Porque no puedo seguir haciendo esto. Sus cejas se arrugaron, pero su voz se mantuvo uniforme. El contrato aún no ha terminado. Su risa era frágil. Oh, vamos, Javier. ¿De verdad me vas a encadenar a un contrato después de todo esto? Él no respondió. Emilia exhaló temblorosamente. Esto, sea lo que sea, no es suficiente y nunca lo será. Por primera vez, un parpadeo cruzó sus ojos, pánico, tal vez, o algo cercano al arrepentimiento. Pero él no la detuvo. No luchó por ella. Y eso picó más que nada. Así que ella se dio la vuelta, salió por la puerta y no miró hacia atrás. Javier se sentó solo en su oficina, mirando en blanco a la pila de papeles intactos en su escritorio. A los 34 años, por primera vez en su carrera, no podía concentrarse. Su mente seguía dando vueltas a Emilia. El temblor en su voz cuando ella dijo que se iba, la forma en que sus ojos avellanos habían buscado los suyos, casi suplicando una razón para quedarse.
Pero él la dejó ir. Fue el movimiento seguro. Admitir lo que realmente sentía lo habría hecho todo girar fuera de control. Un golpe rápido lo sacudió. Miguel intervino, su polish habitual reemplazado por una rara suavidad, quizás. Pareces destrozado, observó el abogado, asentándose frente a él. Javier se burló. ¿Has venido solo para decir lo obvio? Miguel se inclinó hacia atrás, estudiándolo un rato antes de hablar. Sabes, Javier, has construido una dinastía. ¿Sopla? Suspiró Miguel. Lo tienes todo, pero nunca has probado lo que es perder algo que realmente cuenta. El agarre de Javier se apretó sobre su pluma. No he perdido nada. Miguel arqueó la frente. ¿No lo has hecho? De repente, su ático se sintió demasiado vasto, demasiado tranquilo. Y a los 34 años, Javier Castillo se dio cuenta de que había cometido el error más grave de su vida. Había dejado escapar a la única mujer que importaba. Javier Castillo siempre había sido un hombre de razón, precisión y cálculo. Las emociones no tenían un punto de apoyo en su reino. Pero ahora, a los 34, era un hombre sombreado por el vacío dejado por la mujer que sin querer se había convertido en su ancla. Al principio, trató de enterrarlo, se dijo a sí mismo que ahogarse en el trabajo borraría a Emilia de su mente. No lo hizo. Cada vez que entraba en su ático, se sentía estéril. El té que ella preparaba cada mañana se había ido. El débil eco de sus pasos en el pasillo se había silenciado. La chispa en sus ojos avellana cuando chocaron se había extinguido. Se encontró repitiendo sus momentos, buscando el momento preciso para detenerla de alejarse. Una noche, se encontró fuera de su viejo apartamento de Seattle. Tocó. Sin respuesta. Llamó. Por primera vez, Javier Castillo, de 34 años, no tenía influencia sobre el resultado y lo sacudió hasta el fondo. Su desentraño alcanzó su punto máximo cuando Miguel irrumpió en su oficina, más exasperado que nunca. Tenemos problemas, dijo Miguel, lanzando un expediente sobre el escritorio de Javier. Javier apenas lo miró. Díaz sabe que tú y Emilia ya no están juntos. Javier se dio cuenta. ¿Qué? No está despierto, Javier, dijo Miguel, con la voz apretada. Ha visto los titulares. Emilia no ha sido vista contigo en ninguna función. Las lenguas se mueven, y ahora Díaz se pregunta si todo este matrimonio fue un truco para engañarlo en la fusión. Javier exhaló agudamente. Está pensando en ello, respondió Miguel, luego suavizó su tono. Quiere conocerte cara a cara. Javier se rascó la mano por el pelo, con la mente girando. Hace meses, esto lo habría sacudido hasta los huesos. La fusión Castillo-Díaz debía ser el pináculo de su carrera. ¿Pero ahora? Miguel lo miró durante un largo momento antes de volver a hablar. Tienes un tenedor en el camino, Javier. Puedes luchar por esta fusión, o puedes luchar por ella. Pero creo que ambos sabemos cuál es el que realmente tiene peso. Javier lo miró, y por primera vez, la elección fue claramente clara. La conferencia de prensa estaba preparada para abordar el estado de la fusión, pero cuando Javier estaba en el podio, frente a un mar de cámaras intermitentes y periodistas ansiosos, sabía que esta era su última oportunidad para arreglar las cosas. Sé que todos esperan que hable de fusiones hoy, comenzó, con su voz firme pero teñida de algo crudo, algo verdadero. Pero no estoy aquí por negocios. Durante meses, me he estado convenciendo a mí mismo de que mi matrimonio con Emilia Herrera era solo un trato, una necesidad, un trampolín. Pero me equivoqué. Los susurros se hicieron más fuertes, los reporteros se inclinaron, enganchados a cada palabra. Me equivoqué, repitió Javier, con su voz quebrando débilmente. Porque en algún lugar a lo largo de la línea, ella se convirtió en más que un nombre en un contrato. Se convirtió en todo. La sala se calmó. Javier escaneó las caras, sabiendo que millones estaban mirando a través de las lentes, pero solo le importaba una. Emilia, dijo, su voz cayendo, gruesa de sentimiento, si estás ahí fuera, te amo. Al otro lado de Seattle, en un piso estrecho, Emilia buscó el control remoto, llorando mientras miraba al hombre que una vez había despreciado el amor desnudando su alma al mundo. Javier estaba fuera del apartamento de Emilia,
su corazón latiendo de una manera que nunca había tenido en las salas de juntas. No durante apuestas de miles de millones de dólares, ni siquiera en el apogeo de su carrera. Esto era diferente. Esto era real. Él llamó. No hubo respuesta. Por un momento fugaz, desgarrador, temía que ella lo cerrara para siempre. Entonces la cerradura se hizo clic, la puerta se abrió, y ahí estaba Emilia, con sus ojos avelinosos, cautelosos, su postura guardada, pero presente, escuchando. Javier cayó a una rodilla. Emilia se atrofió. Javier sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Sin contratos, sin negociaciones, sin agendas ocultas. Solo él, crudo y serio. No te merezco, confesó, su voz dura de emoción. Lo sé. Me pasé demasiado tiempo alejándote, diciéndome que el amor era un defecto, que lo que teníamos era solo una transacción. Él tragó con fuerza. Pero yo estaba equivocado. Nunca he estado más equivocado sobre nada. Los ojos de Emilia brillaban, sus dedos temblaban mientras se cepillaban los labios. Javier continuó. Te amo, Emilia. No por un trato, no por una fusión, sino porque eres lo mejor que ha entrado en mi vida. Abrió la caja, revelando un simple y radiante anillo de diamante. No quiero un plazo. No quiero términos. Te quiero para siempre. Su voz se convirtió en un susurro. Ella había construido muros alrededor de su corazón durante tanto tiempo, convencida de que ella era solo un accesorio temporal para él. Pero aquí estaba, el hombre que una vez se burló del amor, de rodillas, suplicando por ella. Una sonrisa lenta y radiante se rompió en su rostro. Sí, ella respiró, su voz se rompió. Javier exhaló temblorosamente, el alivio lo inundó mientras deslizó el anillo sobre su dedo. Se puso de pie, acunó su cara en sus manos, y la besó, un beso verdadero, lleno de amor, fuego, y la promesa de siempre. Esta vez, mientras se abrazaban, no había cláusulas, no había condiciones, solo ellas. Un año después, el ático de Castillo no era solo una concha, era un refugio. El espacio que antes era duro, impersonal, ahora estaba lleno de vida, risas cálidas, el aroma del té fresco por las mañanas, instantáneas enmarcadas en las paredes que rastrean su viaje. En el centro de todo, una pequeña niña riendo con los penetrantes ojos verdes de Javier y la suave sonrisa de Emilia. Javier se sentó en el sofá, acunando a su hija, completamente encantado. Nunca me lo había imaginado, murmuró, asombrado con su voz. Emilia se acurrucó a su lado a los 29, su sonrisa suave. ¿Imaginé qué? Bueno, ahora tienes uno, susurró. A los 34, mientras Javier sostenía a su esposa y a su hija, finalmente lo comprendió. El amor no era su talón de Aquiles, era su mayor triunfo. Emilia nunca imaginó que un matrimonio contractual la llevaría al amor más profundo de su vida. ¿Y Javier? Su camino fue irregular, crudo y plagado de pasos equivocados, pero el amor no se trata de la impecabilidad, sino de elegirse uno al otro, una y otra vez, incluso cuando el camino se pone áspero. Javier Castillo, Emilia Herrera, Miguel González, Enrique Díaz, Nicolás Bravo, Javier 34, Emilia 29. Parte 5. Un año después de ese acuerdo fundamental, Javier y Emilia se unieron no como socios de negocios, no como extraños atados por la tinta, sino como un verdadero esposo y esposa. Su vínculo había superado el escepticismo, el dolor de corazón y el orgullo terco, y había surgido más resistente que nunca. Mientras Javier sostenía a su hija recién nacida en sus brazos, entendió algo profundo. A los 34 años, por primera vez, tenía todo lo que nunca sabía que necesitaba. Emilia, ahora de 29 años, lo observaba desde el otro lado de la habitación, con sus ojos avellanas suaves de satisfacción. Nunca había esperado que un arreglo forzado floreciera en el mayor amor que había conocido. Lo que comenzó como un pacto frío y calculado se había deshielo en algo vivo y real. Una vida que no se había atrevido a soñar. Su hija se encogía, su pequeña mano se enroscaba alrededor del dedo de Javier, y el corazón de Emilia se hinchaba al ver. Su viaje no había sido suave. Javier había pasado años fortaleciendo su mundo con lógica y dominio, solo para encontrarlo desmantelado por una mujer que vio a través de su armadura. Emilia había luchado sus propias batallas, tragando su orgullo para salvar a su padre,
soportando el desprecio del mundo y luchando con sentimientos que no tenía la intención de atrapar. Pero el amor, aprendieron, no se trata de la perfección. Javier miró a Emilia, un calor raro suavizando sus agudos ojos verdes. Tiene tu sonrisa, dijo en voz baja, asintiendo con la cabeza a su hija. Y tu terquedad, bromeó Emilia, asentándose a su lado en el sofá. Ella apoyó su cabeza sobre su hombro, el familiar olor de su colonia la aterraba. Él rió, un sonido bajo y rugido que ella había crecido para adorar. Supongo que estamos en ello, entonces. Supongo que sí, ella respondió, sus dedos cepillando los suyos mientras se maravillaban por la vida que habían construido. El ático, una vez un monumento severo al reinado solitario de Javier, ahora pulsaba con su historia compartida. Las superficies elegantes se suavizaron con los rastros de sus juguetes de bebé, una tetera silbando con té fresco, una foto de su verdadero día de boda enmarcada sobre la chimenea. Ese día no había sido nada como el primero, sin firmas apresuradas o votos estériles, sino una celebración impregnada de alegría, con votos que significaban y un beso que sellaba más que un acuerdo. Más allá de las paredes, Seattle murmuró, indiferente a la transformación interna. La fusión Castillo-Díaz había pasado por Enrique Díaz, influenciado por la confesión pública de Javier. Había firmado después de todo. Pero apenas se registró ahora. Lo que una vez se asomaba como el pináculo de la ambición de Javier palideció junto a la familia que le tenía cerca. A los 34 años, había cambiado la emoción hueca de la conquista por algo infinitamente más rico. Emilia, también, había encontrado su pie. El peso de las deudas de su padre se había ido. Javier había cumplido su promesa hace meses. Pero más que eso, ella recuperó su voz. Ya no era solo la asistente o la esposa del multimillonario, era una pareja, una madre, una mujer que se había hecho un lugar junto a un hombre que una vez parecía intocable. Javier, que una vez se burló de la vulnerabilidad, ahora la llevaba de buena gana. El pequeño peso de su hija en sus brazos un testimonio de la fuerza que había encontrado en la rendición. Emilia, que se había preparado para un año de sacrificio, descubrió una eternidad que no se había atrevido a esperar. Casi lo perdí, murmuró, su voz gruesa con el eco de lo que podría haber sido. Pero no lo hiciste, susurró ella, apretando su mano. No lo hicimos. Era mejor, real, y suyo. Y mientras estaban sentados, una familia forjada por el azar y la elección, Javier y Emilia sabían una verdad sobre todo. A veces, las historias más impresionantes se desvelan de los acuerdos que nunca quisimos mantener. El amor puede surgir de los rincones más crueles.